Pues me llamo Miguel y esto es una presentación que hago eh, para el tercer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, que está organizado por distintas instituciones académicas, incluyendo a la Universidad de Zaragoza, el Grupo INECO de Investigación y bueno, distintas universidades españolas y principalmente latinoamericanas. Esta es una ponencia que voy a realizar, ¿verdad? Y que en principio tiene que ser visualizada entre los días 24 y 25 de noviembre. Mi ponencia se denomina, bueno, está dirigida en primer lugar al nodo 3, al nodo tercero, eh, y ese nodo tercero se titula Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, mi ponencia se titula, tiene el siguiente título: La demonización del otro, propaganda y censura al servicio de la OTAN, el caso de Mirotbores y los Nafofela. Bueno, básicamente lo que en esa ponencia vamos a mirar, y que esto en principio debe estar ligado a un trabajo que voy a presentar a este congreso para su publicación, y voy a analizar el caso de, bueno, principalmente de estos dos, de esta página web de Mirotbores, que es una página web creada o vinculada por o sea, vinculada al gobierno o al régimen ucraniano, que fue creada poco después de la denominada revolución del Maidán o golpe de estado del Maidán, según se mire lo que fue aquello. Y en esta página Mirotvorets, ¿no? Pues se recoge un listado, ¿no?, de personas, de ucranianos, rusos, extranjeros, que se consideran que son enemigos de Ucrania y que deben ser, bueno, incluso físicamente eliminados, ¿no? Bueno, es una página web que ha ido creciendo en número a lo largo de los años, y donde se han incluido pues a algunos personajes conocidos, ¿no? Como puede ser Roger Waters de los Pink Floyd, o políticos incluso pues conocidos, ¿no? Como Henry Kissinger, o como algunos políticos franceses, en fin, periodistas, se han incluido pues opositores políticos al actual régimen de Kiev, y bueno, a la disidencia interna dentro de lo que es la disidencia dentro de Ucrania, y también a muchos occidentales, ¿no? O sea, activistas por derechos humanos, o personas que de alguna manera ponen en peligro la narrativa oficial que mantiene de alguna manera el actual régimen de Kiev, ¿no? Entonces, bueno, toda esta gente pues son considerados como enemigos de Ucrania, y son eliminables, ¿no? O sea, es una lista básicamente para señalar, ¿no?, con información detallada de estas personas, dónde viven, a qué se dedican, y bueno, incluso se le llama a personas como Roger Waters, que estamos hablando de los Pink Floyd, ¿no? O sea, uno de los fundadores de los Pink Floyd, como eh, pues como terrorista, ¿no? O sea, incluso se incluyó durante un tiempo, incluso apareció Elon Musk, ¿no? Elon Musk, bueno, que ahora es el multimillonario, ¿no?, que recientemente ha adquirido Twitter, como todos sabemos, ¿no? También estuvo durante un tiempo incluido en esta lista. Luego parece ser que lo eliminaron. También se incluyó a algunos periodistas españoles, como por ejemplo César Vidal, ¿no? Apareció en esa lista. No sé si está ahora o no, pero en principio apareció en esa lista también. En fin, toda esa una lista de personas que deben ser eliminadas, ¿no? Esto es una web, ¿no?, que abajo voy a dejar el link para que lo podáis acceder y podéis analizarlo, y que de alguna manera, pues bueno, estaría un poco fuera de lo que podríamos considerar un comportamiento democrático, o un comportamiento
acorde con los llamados valores europeos. O sea, en los denominados valores europeos, de los que se habla y tal, ¿no? Este tipo de comportamiento, este tipo de listas negras es básicamente inadmisible. Es absolutamente inadmisible que por criticar, poner en cuestión pues el actual régimen de Kiev, a esa persona se le considere pues un poco menos que un terrorista, ¿no? Y que además se le ponga en una lista negra, mmm, y que se incite a los militantes nacionalistas ucranianos pues a buscar dónde está esta persona bueno, pues incluso pues a eliminarla físicamente, ¿no? Teniendo en cuenta que actualmente, debido a la crisis, ¿no? A la crisis que se vive en Ucrania desde el año 2014, hay miles de ucranianos viviendo fuera de Ucrania, y muchos de ellos están dentro de la Unión Europea. Y bueno, pues bueno, ahí dentro evidentemente, cuando yo no quiero aquí estigmatizar a nadie, ¿no? Eso no lo voy a hacer yo, eso en todo caso lo hacen otros. Pero bueno, hay determinados, bueno, dentro de esos gran número de ucranianos que han venido a España, por ejemplo, ¿no? Pues hay algunos, ¿no?, que tienen una militancia política determinada y que de alguna manera están, pues eso, señalando o buscando a aquellas personas, incluidos españoles, que se consideran enemigos de Ucrania, que ellos consideran que son enemigos de Ucrania, ¿no? Yo quiero, en mi ponencia, analizaré Mirotbores, un poco cómo es su funcionamiento, qué hay detrás, ¿no?, también de eso, ¿no? O sea, vamos a ver dónde está alojado esta página web, quién se encuentra detrás. Parece que está incluso vamos a encontrar pues de alguna manera existe una vinculación, ¿no?, con, con la OTAN, ¿no?, o con los servicios de inteligencia de determinados estados europeos, ¿no? El artículo en sí, o sea, también hace una reflexión, ¿no?, del proceso de degradación que desde el año 2000, especialmente desde el año 2014, se ha sufrido en temas de derechos y libertades fundamentales en España y en muchos países de la Unión Europea. En relación a España, yo tengo que recordar aquí, y lo recordaré en la ponencia, el artículo 20, ¿no? El artículo 20 de la Constitución española, que viene recogido en la sección primera del capítulo segundo del título primero de los derechos y deberes fundamentales. Ese artículo 20 es fundamental, ¿no?, para entender un poco algunas cosas, ¿no?, y para, de alguna manera, enmarcar todo este análisis que voy a hacer sobre determinadas actuaciones que están llevando a cabo, pues sí, determinadas instituciones o mmm, elementos que están integrados dentro de la seguridad del Estado, o que están integrados dentro de lo que sería la estructura militar de la OTAN, ¿no? Uno de ellos es Mirotbores, ¿no?, que existen lazos entre esa página bueno, pues algunos servicios de inteligencia occidentales. Esa página está alojada en Canadá, pero tiene su sede, hay como una subsede en Polonia, ¿verdad? Voy a hacer un análisis de eso, ¿no?, del proceso de degradación que vive, que se ha vivido, ¿no?, en Europa en relación al tema de la libertad de expresión, ¿no? Y yo recuerdo ese artículo 20 de la Constitución, que viene a decir que se garantiza, en principio, la Constitución garantiza y reconoce el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, ¿vale? Esto lo dice la Constitución española. También dice en el artículo 20, lo leo aquí, que se reconoce a los ciudadanos, es un derecho fundamental, el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Y, atención, ese es importante, el artículo 1C, 1D, que dice que también se reconoce y protege el siguiente derecho, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de esos derechos
no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Atención con esto, el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Y esto lo vuelvo a repetir. Luego el mismo artículo 20, en el punto 5, ¿no? Eh, el punto 4 dice lo siguiente, que también es interesante para lo que voy a exponer en mi trabajo, ¿no? Dice lo siguiente, este artículo 24, dice 20 número punto 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. O sea, esto quiere decir que, en primer lugar, la Constitución reconoce el derecho a la libertad de expresión y a la libertad del pensamiento, lo que quiere decir que los ciudadanos no están obligados a pensar igual que el gobierno, que los ciudadanos no están obligados a pensar igual que los medios de comunicación controlados por el gobierno o financiados por el gobierno, que el gobierno no tiene derecho, eso sería inconstitucional, establecer ningún tipo de censura previa, ningún tipo de censura bueno, pues a esta libertad, a la libertad reconocida, a la libertad a expresarse y a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, incluido evidentemente las redes sociales. Esto es un derecho que viene reconocido en la Constitución y que el Estado no puede intervenir ahí. No tiene derecho, es inconstitucional, va en contra de la Constitución. Especialmente además cuando se tratan de hechos controvertidos, cuando nos encontramos ante hechos controvertidos, como es el caso que nos ocupa, que es el conflicto ucraniano. El gobierno español del señor Sánchez tiene una postura determinada que, desde el punto de vista de muchos ciudadanos de este país, o sea, del Estado español, que no compartimos y tenemos derecho a no compartirlo y que además no se nos acuse de nada, no se nos ponga en listas negras, no se nos llame pro lo que sea, porque muchos de los ciudadanos que estamos en contra de que se envíen armas al régimen de Kiev, nosotros no somos pro nada, estamos ejerciendo los derechos, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Es un derecho que nos reconoce la Constitución y además el Estado no tiene ningún derecho. De hecho, el Estado no puede establecer una censura previa como está estableciendo, porque de hecho ha habido un proceso de degradación muy importante del derecho a la libertad de expresión y han aparecido toda una serie de, bueno, yo le llamo dispositivos que están de alguna manera dirigidos a controlar, pues eso, un poco a callar la voz de disidentes, a obligar de alguna manera o a meter miedo, ¿no? Que es lo que están haciendo, ¿no? Entonces aquí ha aparecido esta página web, es uno de los elementos que voy a analizar, pero también analizaré también pues eso, el uso por parte de los servicios de inteligencia occidentales y de la OTAN, ¿vale? Pues de una serie de instrumentos que están dirigidos a difundir propaganda, la propaganda de la OTAN, que es tan mala o peor que la rusa, en el sentido de que yo pago con mis impuestos a la OTAN y yo no estoy pagando con mis impuestos a los rusos, a la propaganda rusa. La OTAN no me tiene que proteger a mí de nada. A mí no me tiene que proteger de nada. No me tiene que proteger de lo que digan los rusos. Yo ya soy una persona, y la mayoría somos personas adultas, que ejercemos el derecho a, pues eso, a informarnos en todos los canales. Tenemos derecho a acceder a todos los canales, incluidos los rusos, para ver lo que nos dicen, para ver las imágenes que aparecen, y luego, como somos personas adultas que votamos en las elecciones, ¿verdad? Somos personas adultas con todos nuestros derechos. No nos hace falta que haya una mano protectora y que nos diga, no, esto no hay que verlo. ¿Por qué no voy a ver esto, señor?
¿Quién es usted? ¿Quién es usted para decirme a mí que yo no puedo ver esto? ¿Quién es usted? Usted no tiene derecho a establecer una censura previa de nada, ¿vale? Sobre todo ante hechos controvertidos, controvertidísimos, como es el conflicto ucraniano, que empieza en el año 2014 y bueno, y todavía sigue. Y digo controvertidos porque, bueno, es controvertido cómo se inició todo aquello. Y también es controvertido muchas de las informaciones, entre comillas, informaciones que obtenemos en los medios de comunicación españoles, que debemos recordar que muchos de ellos están pagados con dinero del contribuyente como yo, o sea, europeo, o sea, y español. Nosotros estamos aquí, pagamos nuestros impuestos y tenemos derecho a, pues, también que nuestra opinión, nuestro punto de vista, que no coincide con el del gobierno, que no coincide con el de la OTAN, también aparezca en los medios de comunicación. Eso también lo reconoce la Constitución. La Constitución dice, lo vuelvo a sacar este artículo 20 porque es excelente y recomiendo que se lea. Viene a decir el artículo 20 del 4 de la Constitución, dice que, y lo leo aquí, estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, bla, 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 ¿no? Y dice, ¿qué más? Ah, sí. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. El pluralismo de la sociedad. España no es una sociedad plural y lo que no puede ser es que los medios de comunicación se hayan convertido en máquinas de propaganda de la OTAN, y máquinas de propaganda de Zelensky, del presidente Zelensky, ¿vale? Y está bien que nos pongan lo que dice el señor Zelensky y que nos digan lo que dice el señor Zelensky, pero también tenemos derecho a conocer otros puntos de vista y tenemos derecho a conocer la opinión de la otra parte. Y con eso, los ciudadanos adultos nos hacemos una idea, ¿no? Porque lo único que estamos recibiendo es propaganda de la OTAN. Propaganda, con todos respetos, que está mal hecha y que además parece que va dirigida a auténticos, a niños, ¿no? O sea, como si fuésemos idiotas, ¿no? Como si no somos capaces de discernir lo que es verdad y de lo que no es. Nosotros tenemos derecho a acceder a todo, sin que haya una censura previa y sobre todo, sin que en hechos tan controvertidos como lo que está ocurriendo ahora mismo, bueno, llevan ya desde el año 2014 en Ucrania. Luego también quiero analizar el tema de los trolls, de los bots y de toda una red de, bueno, sí, una red de bots y de trolls donde llamado los Nafofela. Los Nafofela es una especie de grupo, bueno, es una especie de, no se sabe muy bien qué, pero un montón de perfiles en Twitter, de personajes, una serie de personajes ahí con una foto de un perrito Shiba Inu, generalmente, diciendo tonterías, sandeces, ¿no? Pero el problema es que infectando, ¿no?, todo lo que es las redes sociales con basura, con insultos, con amenazas, ¿vale? En fin, o sea, esto evidentemente hay una parte que son, bueno, una parte de estos natofela y tal son pagados, son entrenados, es un dispositivo de la OTAN para generar dentro de las redes sociales pues este clima, ¿no? Un clima de que, pues eso, de amenaza, de matonismo, incluso matonismo. Además, estos natofelas se dedican a buscar información, datos de personas, ¿no?, de ciudadanos españoles que están ejerciendo su derecho a expresarse, ¿vale?, y a comunicar lo que consideran que es conveniente. Y esta gente, estos individuos, ocultos tras un nickname y la foto de un perro Shiba Inu, se dedican a recoger información y luego a difamar a la gente. Y aquí ahí aparece un montón de personas conocidas, algunos de ellos que son periodistas,
como el coronel Baños, ¿no? Que el coronel Baños es coronel y aparte, bueno, ha aparecido en muchos medios de comunicación y, bueno, y a esta gente se dedica a difamarlos, a insultarlos, a amenazarlos, incluso crean grupos en Telegram buscando información sobre esta gente, un poco para asustarlos y para hacerles callar, porque es lo que están buscando, ¿eh? Para evitar que estas personas que son disidentes, que entre los que me incluyo, nosotros somos la disidencia, los que nos oponemos a que se envíen armas al régimen ucraniano. Y no solo eso, sino que además, en mi caso, yo además culpo de la situación, de la crisis que estamos viviendo actualmente, lo culpo al Maidán, al golpe de Estado contra el presidente Víctor Yanukovych y su gobierno, que era el gobierno legítimo de Ucrania. Y cómo en el año 2014 una multitud de gente armados con todo tipo de palos, de escopetas de caza, rodearon el Parlamento e intentaron asesinar al presidente de Ucrania. Es de ahí donde arranca toda la crisis que viene ahora. Eso fracturó el país, eso fracturó Ucrania y bueno, toda esa crisis se ha ido desarrollando, ¿verdad? Y ha llegado hasta ahora con la intervención rusa contra este régimen, ¿vale? Que tantos problemas está causando bueno, y tantas desgracias humanas que vienen de antes, porque toda esta crisis viene del año 2014. En todo caso, mi, mi, mi trabajo no es un análisis del conflicto ucraniano, hacen referencia evidentemente, pero me refiero sobre todo a estos dispositivos que ha creado la OTAN y los servicios de inteligencia occidentales dirigidos contra su propia ciudadanía, y que tienen como objetivo evitar que personas como yo o disidentes, ¿verdad? De alguna manera que su mensaje llegue pues al resto de la gente, ¿no? Y entonces, bueno, se está utilizando métodos que rayan la legalidad, o sea, que están más allá de la legalidad, inconstitucionales desde mi punto de vista y en algunos casos incluso delictivos, ¿eh? Entonces, de eso es lo que voy a hablar. Como precedente de los NATO-FELA, de los llamados NATO-FELA, analizaré el caso de los de los elfos lituanos, ¿eh? De los elfos lituanos, que es un caso menos conocido probablemente por muy pocos de vosotros lo conocerán, pero que yo he vivido en primera persona, porque yo personalmente he estado viviendo en Lituania durante 10 años, conozco bien el país, ¿verdad? Estuve trabajando de profesor allá durante 10 años en distintas universidades, ¿no? Del país. Y bueno, pues los elfos eran, bueno, pues una serie de personas, de trolls, vamos, que recibieron dinero, entrenamiento y apoyo de los servicios de seguridad del Estado lituano, el ESD. Y bueno, estos señores crearon una red pues eso, de acosadores online, ¿vale? Que se dedicaban a básicamente machacar, ¿no? Intentar desprestigiar, insultar, amenazar a todos aquellos ciudadanos lituanos que intentasen expresar algo distinto a lo que la línea oficial mantenida por el gobierno lituano, ¿eh? Esto ocurrió bajo de la presidenta Dalia Grybauskaite. Tuvieron su explosión los elfos lituanos, tuvieron un periodo muy fuerte, ¿no? En el año 2014, 2015, 2016, 2017, o sea, justamente durante el Maidán. O sea, aparecieron poco antes o sea, cuando empezó el Maidán, a finales del 2013, y se fueron desarrollando durante 2014 y crearon bueno, una especie sí, es de terror, ¿no? Había una situación de terror, o sea, dentro de Lituania. Estos señores se dedicaban a buscar información en las redes sociales utilizaban intensivamente las redes sociales para ver lo que opinaba el vecino. Si había alguien que se salía de la línea oficial establecida por el gobierno de la señora Grybauskaite, pues estos eran considerados enemigos de Lituania, eran considerados badniks,
ya hablaré de lo que significa, qué significa ser un bagnik, o colaborador del Kremlin. Y entonces, se creó una situación de, bueno, de pánico. O sea, Lituania, que había sido un país whatever, es un país, bueno, con cierto grado de libertad, cayó dentro de caminó o volvió a la senda del totalitarismo, que es lo que hay ahora. Todo aquel que se salga del pensamiento único establecido por el gobierno lituano es considerado enemigo de Lituania, queda incluido en una lista negra, ¿verdad? Y luego muchos de ellos pues tienen todo tipo de problemas, ¿no? De hecho, la democracia lituana fue degradándose a raíz de eso, ¿no? Ese modelo de los elfos lituanos, lo voy a analizar con datos además. Hay literatura científica y académica sobre eso, ya. Y yo lo voy a vincular porque existe conexión con los Natofela. De hecho, los elfos lituanos fueron un ensayo donde participaron, donde participó la OTAN, de hecho, servicios y determinados servicios de inteligencia occidentales. Hay datos sobre eso, ¿verdad? Y con el objetivo de, esa experiencia que se tuvo en Lituania luego se extendió, ¿verdad? Y se generó estos natofela que infectan las redes, ¿no? Y que muchos de vosotros, no sé si habéis tenido la oportunidad, ¿verdad? Pero si vais al Twitter, pues os vais a encontrar un perrito allá, ¿verdad? Alguien con un logo de un perro y una banderita ucraniana, ¿verdad? Y algunos son trolls, otros son gente que se lo pasa bien, o sea, gente que disfruta haciendo ese tipo de historias, no tienen mucho, o pueden ser que sean incluso adolescentes, ¿verdad? Adolescentes con granos, con un poco de tiempo, ¿verdad? Y se quieren demostrar que son héroes, pero luego hay realmente detrás profesionales pagados, evidentemente, con dinero público. ¿Se puede demostrar esto? Creo que sí. Es lo que voy a intentar. Voy a intentar en mi paper, intentar demostrar las conexiones que existen y también, además, cómo el gobierno español, en la medida que eso lo tolera, ¿verdad? Pues de alguna manera está saltándose a la torera lo que dice el artículo 20 de la Constitución española. Hablaré también y haré un análisis también de los llamados fact-checkers, ¿no? Aquí tenemos en España unos cuantos fact-checkers como los neutral, el llamado neutral, ¿verdad? En fin, toda una serie de instrumentos que se han creado, ¿verdad? Para, de alguna manera, controlar a la opinión, para tener el monopolio de la opinión. El Estado, ¿verdad? La OTAN y los grandes medios de comunicación tienen miedo a perder el monopolio de la comunicación. Y ellos tienen el monopolio de la comunicación y de la verdad. Y todo lo que vaya en contra, todo aquel que se oponga a ese monopolio, es acusado de cualquier cosa. Es acusado de prorruso, pro lo que sea. Negacionista, antivacunas, extrema derecha, en fin, una mala persona. Y entonces, existen distintos pasos, ¿verdad? O sea, la idea es un poco aislar a este individuo, eliminarlo de las redes sociales, desprestigiarlo profesionalmente, asustarlo para que deje de escribir en las redes sociales. Ese es un poco el objetivo de este tipo de dispositivos que están interconectados. Y es una política clara que viene diseñada desde arriba con el objetivo de evitar que personas como yo, puedan expresar su opinión, ¿verdad? De manera libre, ¿no? Lo estoy haciendo ahora, curiosamente, en este congreso y además en este paper. Y espero que mi trabajo sirva para algo y para como un grito de atención, ¿no? Diciendo, oye, vale, existe la propaganda rusa, ese no es mi problema, porque yo no vivo en Rusia, ¿verdad? A mí me preocupa más la propaganda de la OTAN, que yo lo pago con mis impuestos. Yo no quiero que la OTAN haga lo que esté haciendo. Lo que está haciendo es incorrecto. Esa es mi opinión. Tengo derecho a opinar eso. Como todos los ciudadanos tenemos derecho a decir, oye, yo te pago con mis impuestos, yo no estoy pagando a Putin, estoy pagando a la OTAN. Yo no quiero que haga eso y tengo derecho a expresarlo. Porque yo tengo derecho a opinar sobre lo que hace mi gobierno. Tengo derecho a hacerlo, porque yo le pago a mi gobierno. A Putin, oye, serán los rusos los que tengan que decirle algo.
Esto es un poco mi planteamiento. Y tengo derecho, además, a conocer todas las opiniones. No solo la opinión de Zelensky y la propaganda que me viene de la OTAN. Tengo derecho también a conocer la propaganda rusa. Quiero ver también la propaganda rusa, a ver lo que me dice y luego me hago una idea. Esto es un poco el planteamiento que sociedades abiertas, personas adultas, deberían tener. Lo contrario a esto es una sociedad que camina hacia el totalitarismo. Una sociedad que camina hacia el pensamiento único. Una sociedad que camina hacia, pues esto, hacia los natofela. Un montón de individuos mm, que se ocultan detrás de, pues eso, de un meme, de un Shiba Inu, y que se dedican a difamar a otros ciudadanos que están ejerciendo su derecho a expresarse y a pensar libremente. Esto es este es el objetivo de, bueno, de todo este trabajo, que vuelvo a repetir, se denomina la demonización del otro, propaganda y censura al servicio de la OTAN. El caso de Milot Boris y los Nafofela. Abajo dejo algún material para que tenga, bueno, algunos enlaces que os pueden servir un poco para ubicaros. Gracias por escuchar atentamente, bueno, supongo atentamente esta intervención. Esto es una ponencia para el tercer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, que se celebra el día 24 y 25 de noviembre y que está organizado por la Universidad de Zaragoza, el Grupo INECO de Investigación y otras instituciones académicas de España y de Latinoamérica. Gracias.